Queridos hermanos, del buen pastor pasamos a esta imagen de la vid que también simbólicamente está unida a la Eucaristía, la comunión. En definitiva, el mensaje último del texto evangélico de hoy es la comunión, permanecer. Vieron cómo repite casi como un estribillo Jesús a cada rato: permanece, el que permanece en mí, tal cosa, el que no permanece, tal otra. Permanecer en Jesús. Como decía también en el Evangelio de Juan, manete in dilectione mea, permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor de Jesús es una cosa sólida. El amor en el pensamiento judío tiene que ver más que con el sentimiento, con la fidelidad, con la perseverancia. El Gesed y el Emet se mezclan, la fidelidad, la firmeza, todo eso significa permanecer en el amor de Jesús. Y Cristo dio un testimonio total de ese amor porque permaneció con nosotros y por nosotros hasta la cruz, hasta la muerte, hasta el descenso a los infiernos, y la consiguiente resurrección también es por fidelidad a nosotros, para rescatarnos, porque como dice también en estos discursos de San Juan, el Hijo no vino para condenar, sino para que el mundo se salve por él. Hay una cosa que nos condena solamente, cuando uno decididamente rechaza esa comunión, ese amor de él. Dicho místicamente, recordábamos en la semana a San Juan de la Cruz, que escribía: en el atardecer de la vida serás juzgado en el amor. El amor como sentimiento, el amor como obras, no el amor como sentimiento. Porque, como decía el Papa Francisco hablando de la oración vocal, por supuesto que es mejor si uno se pone frente a Dios, que nuestro corazón se uno a Él, contemplarlo, hablar con Él en un sentido más espiritual, más profundo, más trascendente. Pero decía el Papa Francisco, no despreciemos la plegaria vocal, porque la plegaria vocal es un ancla. ¿Cuántas parroquias, dice el Papa, están sostenidas por abuelitas que rezan el rosario? Y esto es verdad, porque el sentimiento va y viene. Lo importante es que nosotros edifiquemos firmemente. Y hay un misterio más profundo todavía en la palabra del Señor de hoy, que es el misterio de nuestra libertad y de la omnipotencia de Dios. Dice Jesús: el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cómo no podemos hacer nada sin él y seguimos siendo libres? Había un místico en el desierto de Gaza en el siglo V, San Juan, que decía, este místico, que el misterio de la libertad del hombre que se acerca al bien, pero como el hombre es frágil no puede permanecer permanentemente en el bien. Entonces viene la omnipotencia de Dios y colabora. Con la fragilidad del hombre y su libertad colabora la omnipotencia de Dios. Entonces uno libremente se acerca a Dios y corresponde al amor de Dios, al llamado, a la comunión que Dios nos ofrece, y entonces tenemos las fuerzas para cumplir el bien, para hacer el bien. Sine me nihil potesti facere. Sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús. Y con Él podemos hacer todo en el misterio de la comunión y de que Él respeta nuestra libertad y que espera que nos acerquemos. Esta es una enseñanza constante. También en estos discursos que estamos releyendo a la luz de la Pascua del Evangelio de Juan, Jesús dice claramente: si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Y no dice al revés: si cumplís mis mandamientos, me amás. Porque Cristo no es voluntarista. ¿Cómo? Dice, yo le digo a mi hijo, vos para demostrarme que me querés tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y eso es un disparate, porque si el chico o la chica más o menos quiere quedar bien con el papá o con la mamá, va a tratar de hacer lo que pueda. Pero al contrario, el afecto auténtico hace que cambie las obras. No, caramba, yo esto no lo voy a hacer porque esta persona no se lo merece. Esa es la actitud. Y esa es la actitud también con el Señor. Si yo amo a Dios, si yo estoy de verdad injertado en ese tronco y participo de la savia de la comunión con el Señor, por supuesto que por ahí, como dice la moral, hay obras que son arduas, el bien arduo, hay bien que exige renuncia. Pensemos en Pablo, porque Cristo acá no esconde nada. Dice que el Padre es el viñador y el sarmiento que queda unido a la vid, a veces hay que podarlo. ¿Qué vamos a hacer?
Tenemos que integrar el sufrimiento, la limitación, sin hacer dramatismos. Mucha gente, el tema de la COVID, con las restricciones que hay, es una poda para esa gente, porque se sienten cautivos, o se sienten solos, o se sienten atemorizados o perseguidos. Parece que el virus anda como un histérico loco con un cuchillo agarrando al primero que encuentra. Llegamos a tener hasta esas especies de imaginaciones, ¿no? Y por supuesto que dentro de la racionalidad, de la responsabilidad, que hay que hacerlo, que hay que cuidarse, porque es una cosa seria, nosotros también tenemos que recordar que el miedo no es buen consejero. Tenemos que tomar las cosas prudentemente y con un sentido, inclusive les diría yo, de sobrenaturalidad. Estas privaciones que tenemos sanitariamente, socialmente, también tienen que ser un trampolín para nosotros, para desprendernos de cosas accesorias, para considerar lo que es fundamental en nuestra vida, para hacer examen de conciencia, y si de verdad las restricciones o la soledad o lo que fuera nos cuesta, tomarlo como una poda para que después la planta de mi vida crezca más frondosa, pero sobre todo con frutos, que es lo que quiere el Padre, dice Jesús, que demos frutos que permanezcan. Entonces también tenemos que poner la dimensión de la poda, del sufrimiento en nuestra vida. Tenemos en la primera lectura una pequeña síntesis de San Pablo, también gran perseguidor, tuvo que hacer podas en su vida y es un gran fruto San Pablo. ¿Por qué? Porque permaneció, encontró a Cristo, permaneció con Él, no cortó ese vínculo con el tronco principal, con la savia que es Cristo, y fructificó. También con podas, con persecuciones, con dificultades, como leemos en los Hechos de los Apóstoles y como nos cuenta Él en sus cartas. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía por toda la Iglesia para que seamos la verdadera vid del Señor, para que permanezcamos en Él y para que tratemos siempre de aprovechar todos los momentos. Aprovechemos cuando nos podan, aprovechemos cuando estamos floreciendo, aprovechemos cuando damos frutos. Todos los momentos de nuestra vida tenemos que aprovecharlos en el Señor, porque como nos recuerda el último renglón del Evangelio de hoy, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Esa es la gloria de Dios, que con la libertad nos acerquemos a Él, que aprovechemos ese injerto que tenemos en esa vid que es Cristo y que demos en libertad los frutos que el Padre espera de cada uno de nosotros. Con mucha humildad y confianza nos encomendamos al Señor y le pedimos por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Hacemos extensiva la fiesta de ayer, del 1 de mayo, a San José. Le encomendamos las necesidades de la Iglesia, las necesidades de nuestra parroquia, de nuestra familia, que se encargue también un poquito para el que lo necesita de lo económico, y pidamos también que todos puedan tener sustento y que todos puedan tener también un trabajo digno. Que así sea.